de Dios sea con cada uno de ustedes. Bueno, como yo les decía durante la clase bíblica, los ancianos se me encargaron una tarea de predicar acerca del diaconado y también del ancianato, ya que dicen, que en el futuro próximo, quieren añadir diáconos y también quieren añadir ancianos. Entonces, ahorita de una manera bien rápida, quiero mencionar las dos cosas, porque ustedes saben cómo semana tras semana estamos tratando de dar mensajes de acuerdo a las lecturas bíblicas que tenemos cada semana. Entonces, por eso lo vamos a hacer estos dos en uno solo. Entonces, si ustedes se acuerdan, hay un folleto que se titula Se buscan diáconos. Entonces, la primera parte de este mensaje va a ser basado en eso. Entonces, se buscan diáconos. Entonces, la palabra diácono viene de la palabra griega diáconos, que significa servidor o ministro. Y en la palabra de Dios podemos ver que la iglesia de Cristo contaba con sus diáconos, quienes tenían a cargo ciertas tareas en la iglesia. Ahora, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, uno puede ver que ya había unos varones de la iglesia que se ocupaban de la distribución diaria. Ahora, ahí la palabra distribución viene siendo literalmente la palabra diaconía. Entonces eran distribución diaria de alimentos para las viudas, que al parecer, ¿verdad? No tenían a nadie que fuera responsable de este ministerio, por lo que a la hora de las quejas, estas llegaron a los oídos de los apóstoles. Ahora, ellos a su vez sabían que no se podían hacer responsables de este ministerio, porque ellos ya eran responsables del ministerio de la palabra y la oración. Por lo tanto, esa solución está en Hechos 6.3. Entonces, en Hechos 6.3, él dice, los apóstoles dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, entonces, según lo que acabamos de leer en Hechos 6.3, los que son elegibles para dirigir y ser responsables de un ministerio delante de la iglesia, necesitan ser varones, tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de sabiduría. Entonces, ahora, como ya para entonces la iglesia contaba con una membresía de miles de personas, podemos asumir fácilmente que de los 7 varones que escogieron, no eran los únicos que andaban de allá para acá atendiendo a todas las viudas de Jerusalén todos los días, sino que ellos iban a ser responsables de que todo marchara bien. Es decir, toda queja o toda cosa de que hay otra viuda, se lo tendrían que decir a ellos. Entonces, recordemos que más adelante los judíos incrédulos asesinaron a uno de ellos, ¿se acuerdan? A Esteban, en Hechos 7. Y el otro fue dirigido por el Espíritu Santo a evangelizar fuera de Jerusalén. Eso se ve en Felipe, en Hechos capítulo 8. Entonces, dejando pues solamente a 5 encargados. Y no fue porque la iglesia hubiera dejado de crecer, al contrario, después de haber elegido a los diáconos, dice Hechos 6.7, que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, es muy importante lo que sigue. Es bueno que comprendamos que a la hora de servir, se supone que como cristianos todos debemos servirnos unos a otros. Como dice 1 de Pedro 4.10. 1 de Pedro 4.10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí la palabra ministrelo es diaconontes. Está conjugada la palabra, pero entonces ahí es ministrelo es diaconontes, o sea, viene la palabra diácono. Entonces, pero eso sí, hay una diferencia entre uno ser responsable de su propio don y otra cosa es ser responsable de todo un ministerio. Ahora, una vez que la iglesia se expandió a otros países, era necesario que esas otras congregaciones también tuvieran sus propios diáconos, por lo que el apóstol Pablo le indica a Timoteo una serie de requisitos que deben llenar los diáconos seleccionados. Entonces, si pueden ir conmigo a 1 Timoteo 3, 8 al 13. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Primero lo voy a leer y luego nos vamos a ir punto por punto. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidas a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver lo que acabamos de leer punto por punto. Por ejemplo, primero dice honesto.
Ahora ahí la palabra griega también puede traducirse como honorable o respetable, sin doblez, dice. Entonces, es decir que no ande diciendo una cosa a unos y otra cosa a otros. No dado a mucho vino, o en otras palabras, pues que no tenga la reputación de bebedor. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, como es muy probable que en alguna ocasión se les llegue a confiar algún dinero de la iglesia, los diáconos deben ser personas que no se sientan tentados por el dinero. Ahora, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, significa que sean verdaderos cristianos en sus corazones y en sus acciones. Que sean sometidos a prueba primero. Entonces, solamente vea porque alguien parece que tiene todas las cualidades de un diácono, no necesariamente vea significa que lo pueda desempeñar bien, por lo que hay que verificar su capacidad poco a poco. Entonces, si pasa la prueba sin la necesidad de ninguna reprensión, puede ejercer el diaconado, vea, tomando en cuenta todos los puntos. Yo me acuerdo cuando hubo una ocasión, pasó entre los hermanos americanos que habían seleccionado a uno como diácono, y wow, o sea, él realmente se dio cuenta, no, yo no tengo o sea, no tengo para poder hacerlo, y sí, él se retiró del diaconado. Eso pasó entre los americanos. Ahora, maridos de una sola mujer. Ahora, pueda que en el Antiguo Testamento Dios les haya permitido a los varones tener más de una sola mujer. ¿Se acuerdan, no? Como en el Antiguo Testamento de repente parecían que uno que tenía 2 o 3 o así. Pero en el Nuevo Pacto, vean, en el Nuevo Testamento, vean, eso ya no está permitido. Entonces también da a entender, vean, que el diácono debe ser conocido por su fidelidad a su mujer. Ahora, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Entonces, antes de encargarles un ministerio de la iglesia, necesitan demostrar con sus propios hijos y con sus propiedades que son varones responsables. Es decir, cómo van a andar administrando cosas de la iglesia si no son responsables con su propia familia. Ahora, ¿qué significa el versículo 11? ¿Se acuerdan el versículo 11 ahí en 1 Timoteo capítulo 3? Que dice, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, porque sabemos que los primeros diáconos en Hechos capítulo 6, pues tenían que ser todos varones, y que también Pablo dice aquí a Timoteo que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué menciona aquí a las mujeres? Lo más probable es porque está hablando de las mujeres de los diáconos. Eso también pasa en un pasaje de 1 Corintios, donde habla de mujeres y se ve que está relacionado como esposas de. Entonces es por eso que inmediatamente les dice a los diáconos que deben tener una sola mujer. Pero, ¿por qué menciona a sus mujeres? Pues yo pensaría, ¿verdad? Porque no importa qué tan capaces sean los varones de ejercer el diaconado, ¿verdad? Si sus mujeres son deshonestas o chismosas, ¿verdad? Están fuera de control o no son dignas de confianza, pues un varón, ¿verdad? Con una mujer así, pues no va a poder ejercer bien el diaconado. Por lo que es necesario que la mujer, pues su mujer también tenga buen testimonio. Ahora, si uno se fija, vea bien en los requisitos para ser diácono o la mujer de un diácono, fíjense, a excepción de un par de atributos, todos los cristianos deberíamos de llenar esos requisitos, todos. Entonces, el par de atributos de que no necesariamente necesitan cubrir todos los cristianos es que sean casados o que tengan hijos. Porque ya que no se requiere tener hijos para ser cristiano, ni tampoco se requiere ser casado, si uno está viviendo una vida casta y pura. Pero los demás atributos que hablan del carácter que debe tener un diácono y su mujer, todo cristiano debería cubrir eso. Ahora, ejercer bien el diaconado es una bendición muy grande, como dice 1 Timoteo 3:13. 1 Timoteo 3:13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, por lo que es bueno que los varones de la iglesia que piensen que pudieran aspirar al diaconado algún día, se motiven y se animan a cultivar esa posibilidad. Ahora, para los hombres es muy importante tener metas. Y qué mejores metas que pueden ser que las espirituales. Ahora, asimismo, las mujeres casadas, qué mejor uso de su don como ayuda idónea puede haber, ¿verdad? Que ayudar a su marido, ¿verdad? Ayudar a su marido a ser un hombre de Dios, un varón cuya mano de Dios puede usar como instrumento, ¿verdad? Útil para el crecimiento de la iglesia. Asimismo, los hijos, ¿verdad? Su fiel obediencia los recompensaría a que ustedes tengan eso del primer mandamiento con promesa, esa bendición de parte de Dios. Y pues haría también, ¿verdad?, que sus padres, ¿verdad?, y qué mejor que honrar a sus padres con esa oportunidad de aspirar
hacer columnas en la casa de Dios, ¿verdad? En la iglesia. Ahora, tal vez puse aquí esta pregunta, que tal vez alguien pudiera decir, bueno, ¿y si no cubro todos los requisitos? Bueno, o sea, tal vez por errores que has cometido en el pasado, porque eres soltero o sin hijos, ¿verdad? No cualificas para ser diácono. Recuerda que aunque no cubras todos los requisitos para presidir un ministerio, eso no significa que no puedas servir al Señor. Hablando de la necesidad de tomar la actitud servicial, Jesús dijo ahí en Marcos 10, 44 y 45. Marcos 10, 44 y 45 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será, ¿qué? Siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, para servir, o sea, no se requieren requisitos, o sea, usted sirva como Jesús lo manda. Ahora, el punto que es necesario aclarar aquí es todos necesitamos ser útiles y servir en la iglesia, aunque no nos escojan como diáconos. Hablando de la armonía que debe haber entre los miembros del cuerpo de Cristo, fíjense lo que dice Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando todos y cada uno de los miembros realizan su función, la iglesia no para de crecer y se edifica en amor. Y si todavía no eres un miembro, por ejemplo, aquí tal vez hay alguna persona que dice, bueno, yo ni siquiera todavía soy miembro de la iglesia. ¿Qué dice Hechos 22:16? Hechos 22:16 le dijeron a Pablo, vea, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, la segunda parte entonces de la predicación de hoy sería basada en si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, fíjense, la palabra obispado viene siendo la palabra griega episcopes, que significa supervisor. Y en las Escrituras podemos ver que la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que la congregación cuente con los suyos para el bien espiritual del cuerpo de Cristo. Ahora, en la palabra de Dios, a los obispos también se les llama ancianos o pastores, dando a entender que no solo que tienen un carácter maduro, sino también su función es de alimentar y cuidar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, uno puede ver en Efesios 4, si pueden ir conmigo, Efesios 4, 11 al 15, uno puede ver que al final, la meta es Cristo. Entonces, Efesios 4, 11 al 15 dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces, no sé si te fijaste, pero a quien se enfatiza una y otra vez en ese pasaje es a Cristo. Y así vea como los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento cumplieron su propósito al establecer el fundamento de la iglesia, eso lo menciona Efesios 2:20, que su propósito era poner el fundamento que es Cristo, y es en 1 Corintios 3:11 que dice que el fundamento es Cristo y que nadie puede poner otro fundamento. Entonces, así como ellos hicieron su labor, de la misma manera, el día de hoy, los evangelistas, pastores y maestros no deben olvidar que la meta de su enseñanza es que la iglesia llegue a ser como Cristo. Esa es la meta. Ahora vamos a ver los requisitos para el obispo. Si pueden ir conmigo a 1 Timoteo 3, 1 al 7, ahí vienen los requisitos para ser obispo. Acuérdense que es lo mismo obispo, o pastores, o ancianos. Pero fíjense lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Requisitos para ser obispo. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vamos a ver eso punto por punto, otra vez. Entonces veamos los requisitos que necesitan satisfacer los miembros de la iglesia que anhelan ser obispos. 1, irreprensible. Entonces, aunque suena imposible ser irreprensible, no se puede pedir menos de alguien que va a estar supervisando a la iglesia, ya que como con qué cara va a poder exhortar a otros si él mismo anda practicando algún pecado. Ahora, obviamente no significa que nunca haya pecado o que se crea impecable, pero sí se trata de alguien que es irreprochable en su forma de vivir. Entonces, a esta categoría también en Tito 1:8 también le dice amante de lo bueno, justo y santo. Pues prácticamente irreprensible es amante de lo bueno, justo y santo. Ahora otra cosa que dice aquí es marido de una sola mujer, ¿vea? Como dijimos antes, ¿vea? Entonces aquí el obispo debe ser casado, debe ser fiel a su esposa y no debe ser polígamo. Entonces qué interesante, ¿no? Porque aquí el obispo dice claramente que debe ser casado y con hijos. A diferencia de hay una religión allá afuera que por un lado le dice a los obispos no deben de casarse, ¿se acuerdan? Y hay otra religión por ahí que le llama elders a jovencitos que ni siquiera tienen mujer e hijos. Y aquí claramente en la palabra de Dios dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Ahora, sobrio, es decir, es moderado y templado, piensa bien las cosas y lo toman en serio. A esto también Tito 1:8 también le dice dueño de sí mismo, dueño de sí mismo. Ahora, también otro es prudente, que significa que es juicioso, sabio y sensato a la hora de decir o hacer algo. Decoroso, puede también traducirse como ordenado o respetable. En otras palabras, es una persona bien portada. Hospedador, interesante aquí, hospedador. Entonces es alguien que recibe visitas y las atiende. Está siempre dispuesto a hospedar a hermanos en su casa. Apto para enseñar. Ahora, fíjense, en su función como pastor, es necesario, como dice Tito 1:9, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También dice aquí que no debe ser, dice, no dado al vino. Entonces se da por entendido, vea que aquí se refiere otra vez a vino fermentado, por lo que el obispo debe alejarse de las bebidas alcohólicas. También dice no pendenciero, es decir, que no sea peleonero, violento ni busca pleitos. En Tito 1:7 lo describe como no iracundo. Ahora también dice no codicioso de ganancias deshonestas. Y es que fíjense, los ancianos necesitan ser honestos en el manejo de las finanzas, ya que aunque los diáconos sean los que lleguen a administrar la ofrenda de la iglesia, los ancianos son los que la reciben primero, según ahí se ve en Hechos 11:28-30. ¿Se acuerdan cuando esa gran ofrenda iba a ir a Jerusalén? Los que lo iban a recibir esa gran ofrenda eran los ancianos. Ahora, amable, es decir, indulgente, paciente, inclinado a perdonar las faltas hechas contra él, ¿verdad? Apacible, lo contrario de peleonero, es decir, manso, pacífico, tranquilo y gentil. No avaro, entonces es desinteresado en cuanto al dinero, no siente ningún amor por las riquezas. Ahora, también dice aquí que gobierne bien su casa. Y la explicación está en el versículo 5, o sea, el por qué tiene que gobernar bien su casa. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, si ni siquiera puede con su propia familia, ¿cómo va a poder con toda una congregación? Y no sé si te fijaste, pero es interesante ver que cuando se refiere a la familia, fíjense, cuando está hablando aquí en el texto, si se refiere a la familia, se usa la palabra gobernar. Pero cuando se refiere a la iglesia, se usa la palabra cuidar. ¿Sí se fijaron? Entonces, entonces dice otra vez, voy a repetir para que lo vean en el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí se fijan? Entonces, bien importante. En 1 Pedro 5, 1 y 4, 1 Pedro 5, 1 al 4, dice el por qué, o sea, cómo
ya que el pastor, ¿verdad?, nunca debe sentirse el mandamás de la iglesia. En 1 Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, estoy en 1 Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues obviamente aquí el príncipe de los pastores no es ni más ni menos que Jesucristo, ¿verdad? Como él se describe a sí mismo en Juan 10:11, el buen pastor. Ahora, también otro requisito para el obispo es que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, a diferencia de los hijos de los diáconos, que pudieran ser hijos pequeños que fácilmente son gobernados, los hijos de los ancianos necesitan ya ser creyentes, como dicen en Tito 1:6. En Tito 1:6 dice, hablando de requisitos de los obispos, en Tito 1:6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Entonces, el hecho de que los hijos mayores de un padre cristiano quieran también honestamente ser cristianos, pues hablan también muy bien de los padres. Ahora, también otro requisito para los ancianos dice: no un neófito. Es decir, no puede ser un recién convertido, sino que los obispos deben ser cristianos que ya tienen varios años en la iglesia. Y el versículo 6 dice: ¿por qué? Dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y luego también dice como requisito que tenga buen testimonio de los de afuera. Es fácil, ¿verdad?, tener buen testimonio en la iglesia, pero también necesitas tener buen testimonio con el resto de la sociedad. Que sus vecinos y sus compañeros de trabajo tengan un buen concepto de él. Y dice la razón ahí en 1 Timoteo 3:7, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Vea? Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia con sus fieles pastores? En Hebreos 13:7, se les dice a los miembros de la iglesia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, como acabamos de leer, los pastores no están en la iglesia solo para que uno les admire su fe o su conducta o amor por la palabra de Dios, sino que la iglesia debe acordarse de sus lecciones bíblicas y considerar la conducta de ellos con el fin de imitar su fe. Ahora, Hebreos 13:17, el que acabo de leer es Hebreos 3:7, pero Hebreos 3:17 se dice algo más a la iglesia. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, así como no es, ¿verdad?, no es tarea, muy importante la ilustración que voy a dar aquí. Así como no es tarea de los maridos sujetar a sus mujeres, de la misma manera no es tarea de los pastores sujetar a sus miembros. Pero así como sí es tarea de la mujer sujetarse al marido, de la misma manera sí es tarea de la iglesia sujetarse a los pastores. ¿Sí me explico? Entonces, igualmente dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, dice 1 Pedro 5:5. Ahora, 1 Timoteo 5, versículo 17 y 18, se menciona otro deber de la iglesia hacia sus ancianos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Verdad? Entonces está hablando cuando son ancianos, ya que se dedican 100% a la palabra de Dios, a predicar y enseñar. Entonces, si una iglesia tiene ancianos que están dedicados completamente a la iglesia, son dignos de doble honor. Es decir, no solo son dignos de ser respetados, sino también de recibir un salario de parte de la congregación que pastorean. En el caso de aquí en Silver Spring, yo lo que tengo entendido es de que no ha pasado aquí de que los ancianos lleguen a tener este salario, sino solamente los que ellos contratan como predicadores. Ahora, si tu anhelo se vuelve realidad, estoy hablando de cuando eso de si algún anhelo, obispado, buena obra desea,
Entonces, si tu anhelo se vuelve realidad, entonces si la iglesia te elige como uno de sus obispos, de acuerdo a la palabra de Dios, recuerda que tu responsabilidad es bien seria, es bien seria. En Hechos 20:28 dice así, Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros, le está diciendo esto a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Entonces algo así que nos recuerda, es que se acuerdan que la ilustración que puse eso de maridos y mujer, aquí es donde ya es diferente, aquí es donde ya no aplica eso. Es decir, porque aunque la palabra de Dios dice a la iglesia pues que sean obedientes a sus pastores, algo que es muy importante es de que los pastores, algo que nunca van a hacer, a diferencia del marido, ¿qué es? Acuérdense que el marido es que de la mujer, es cabeza de la mujer. En el caso de los pastores, nunca son cabeza de la iglesia, ¿ok? O sea, entonces ellos están cuidando a la esposa del cordero, ¿verdad? Están cuidando, ¿verdad?, a la iglesia y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y por eso digo que al final es algo muy serio eso. Entonces yo realmente no sé, vea, cuándo es cuando los ancianos van a hacer eso, pero nos pidieron, o sea, tanto al hermano Floyd como a mí, que predicáramos acerca del diaconado, y luego también me dijeron pues que también de los ancianos, porque aunque primero van a hacer eso del proceso para tener más diáconos, también después de eso van a hacer el proceso para tener más ancianos. Entonces con esto terminamos, pero sí les quiero recordar, ¿verdad?, si aquí hay una persona, ¿verdad?, que todavía no es cristiana, que todavía no es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, y el día de hoy lo quiere hacer, como le dijeron a Pablo, ¿verdad?, pues levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Entonces, si aquí hay alguna persona, ¿verdad?, que quiere entregar su vida a Cristo, lo puede dar a conocer cuando el hermano que tiene el himno de invitación se lo diga. Y gracias, y pues Dios lo bendiga.